Vean cómo están las condiciones del techo, gente. Ella no me podía seguir alimentando y yo tomé la decisión de buscar mi comida propia porque aquí hay bastante problemas con el agua. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, hoy les voy a estar enseñando un poco de lo que es la casa donde vivo acá en La Habana. Les voy a estar enseñando un poco porque realmente no puedo mostrar la casa completa por cuestiones de privacidad porque no vivo solo. Yo les voy a estar explicando todo en este video y después vamos a hablar de algo bastante importante, pero bueno, vamos a comenzar con la casa. Yo me encuentro en lo que viene siendo como una terracita, algo pequeño, porque las casas en La Habana son muy pequeñas, son todas incrustadas, la verdad, donde nosotros tenemos cosas. Como pueden ver ahí, está ese edificio de al lado. Eso de arriba es un segundo piso de la casa, pero no está hecho. La casa completa está prácticamente en construcción, solo que no se ha podido empezar porque los materiales están muy caros y tal. Entonces, esto es un pequeño patio. Aquí yo me siento por las noches porque la conexión aquí es bastante mala, la verdad. Aquí están estos palos y bueno, este es el pequeño patio. Esta es la puerta de salida al patio. No les voy a enseñar a mostrar la casa por enfrente, pues porque no podemos enseñar eso por acá. Así que vamos a entrar. Bueno, esta es la puerta de salida al patio y lo primero que me importa enseñarles es el techo. Vean cómo están las condiciones del techo, gente. O sea, el techo es de esta parte, de este marco. No lo enseño. De este marco para allá, esa es la parte del techo, la parte del baño también. La parte del baño está muy mal también. Es un peligro. Vean. Y bueno, aquí está este espejo. Aquí está el espacio de la cocina, porque lo que hay son dos mesas que hacen la función de meseta. Esto es un minibar porque no tenemos refrigerador. El refrigerador está en nuestra otra casa, que yo también hice un video de aquella casa, por si no lo han visto. Es muy viejo, pero bueno. Está este minibar que es donde guardamos las cosas. Aquí hay algunas cosas. Aquí también este fogón todavía no lo podemos utilizar porque no hemos hecho una instalación de gas. Es un poco complicado conseguir gas acá. Y bueno, este es el espacio de la cocina. En esta parte de aquí es donde nosotros ponemos la comida, porque como estamos cerca de una bodega, pues entonces se filtran los ratones. Caballero, es impresionante como en una bodega hay ratones. Entonces la guindamos acá porque aquí es más difícil de que ellos puedan alcanzarla. Ve, ahí también hay perra buscando en la basura. Aquí, allí, ahí está su agüita. Esta silla está puesta aquí para el teléfono, para cuando hagan todo tipo de llamadas, sentarse ahí cómodamente y escuchar el teléfono. Aquí yo puse mi bolsa, aquí está mi mochila, esta lavadora. Y bueno, aquí una silla, y lo que hay para acá es de mi mamá y quiero respetar eso, ¿vale? No quiero enseñar eso. Esta es mi cama, por acá está un lado donde yo pongo la ropa y quiero mostrarles esto que no lo hice yo, ¿vale? Pero quiero mostrárselo, que es como una pequeña mesita donde yo pongo mis cosas, pero no es una mesa. Ay, para las personas que no son de Cuba, miren las monedas de acá. Esto es un peso. Con esto, pues, esto sirve para montar el bus, pagua, como quieran llamarle. Entonces, vean, o sea, esto es como un cajón de estos de productos agrícolas que hace mucho no funciona de eso. Y bueno, ese fue el invento que hicieron. Ese es el ventilador y por acá yo guindo mis cosas también. Y aquí hay un toma corriente que mucha gente en el otro video me dijo que eso era un peligro. Pues vean, es muy normal en las casas acá en Cuba que los cables estén así sueltos por todos lados. Es bastante normal. Ven. Y aquí está el fogón, el único fogón que usamos por ahora. Este fogón de inducción, que es un fogón eléctrico, es el único que usamos por ahora, porque el otro no hemos podido hacer la instalación de gas. Está la computadora, que bueno, no es mía, es de Mariuska, o sea, mi mamá. Pero bueno, ahí está. Está este espejo que vino con la casa y está roto, hay que cambiarlo, la verdad. Pero no sé, tampoco llevamos tanto tiempo aquí.
y no hemos tenido como tiempo de hacer cosas nuevas ni nada de eso. Igual están todos esos cables por ahí. Ese reloj también vino con la casa. Y bueno, aquí pusimos una cortina porque como esto es algo abierto para allá atrás, pues no hemos tenido... O sea, como esto es un espacio abierto, pusimos la cortina para que haya un poco más privacidad entre nosotros, porque la verdad a mí no me gusta nada estar en estas condiciones. Ahí está el ventilador de ellos. Aquí está la cama de ellos. Ven, por ahí ellos ponen su forro también. Ahí hay una puerta, ventilador. Quiero que se fijen en la pared que es toda de ladrillo. A mí me gusta la pared de ladrillo, ¿saben? Pero no sé si cuando se haga la casa esto lo quitan o lo ponen más bonito, no sé, la verdad no sé. Más tiene su espacio para poner sus cosas, igual que ella pone los bolsos de ellas ahí. Adelante están estas cosas y hay dos tanques que son para el agua, obviamente, porque aquí hay bastante problemas con el agua. De hecho hay un día sí y un día no, a veces no hay, y por acá es por donde entra el agua, para que vean que no hay. Ven, no hay agua, porque solamente entra de noche, gente. De día no hay agua, de noche un día sí y un día no, para que vean qué difícil es todo. Tanque en el baño, todos estos cubos es para el agua también, porque como ya les digo, la situación del agua es bastante complicada. Y si no tienes tanques con los que contar para llenarlos de agua, pues estás muy jodido porque no vas a sobrevivir sin agua. Bueno, en el video de los agros, ustedes me estuvieron preguntando si yo vivía solo, porque yo estaba consiguiendo mi propia comida, y eso es algo que les voy a explicar ahora. A ver, el por qué yo me estaba consiguiendo mi comida es por el hecho de que mi madre, bueno, para hacerle el resumen, pues ella no me podía seguir alimentando, se los voy a decir así. Ella no me podía seguir alimentando y yo tomé la decisión de buscar mi comida propia yo solo, porque yo no puedo sentir que yo estoy molestando a alguien, ni tampoco puedo tener todos los días una persona encima de mí diciéndome lo mismo. Eso me cae súper mal y es algo que no puedo. Entonces yo tomé la decisión de comprar mi propia comida y de hacer mi propia comida. Algo que es bastante complicado para mí porque los precios están súper altos, trabajando aún no te da el dinero para comprar las cosas, como los estoy explicando en todos mis videos de YouTube literalmente. Y es algo complicado para mí, pero la verdad yo prefiero que sea así. Yo, a pesar de que paso mucho trabajo para conseguir la comida, a veces tengo que quedarme hasta sin comer a veces. Prefiero que sea así a que sea todo el tiempo encima de mí recordándome que no me puedo alimentar, porque la verdad eso me vuelve súper loco. Y la verdad prefiero que sea así. Déjenme decirle que eso es algo normal en las familias cubanas, que los padres le dicen a sus hijos, pues ya, tú, no sé, juégatela, porque ya yo no puedo hacerlo, tienes que hacerlo tú, juégatela de alguna manera, y es algo que la situación obliga, ¿saben? Yo no justifico eso, para mí eso está muy mal, porque si tú eres mi mamá o tú eres familiar mío o sabes que yo no tengo la posibilidad de mantenerme solo, ¿por qué me vas a hacer eso? Pero es la situación la que obliga a la gente. Igual no lo estoy justificando, pero en Cuba es bastante normal que las familias hagan este tipo de cosas, y esto es bastante poco, déjenme decirles. Y bueno, ustedes dirán, Kevin, pero ¿de dónde tú sacas el dinero para comprarte la comida? Porque la comida está muy cara. A ver, déjenme decirles que yo no trabajo con el gobierno, no quiero trabajar con el gobierno, no me interesa trabajar con el gobierno. Además que el dinero que paga el gobierno o que tú consigues en cualquier lugar no alcanza para nada. Tienes que trabajar en un restaurante, en cosas privadas, y eso es muy complicado acá porque mayormente buscan mujeres para llamar la atención de hombres y tal, que son los que más pagan estas cosas. Pero entonces yo trabajo con mis redes sociales, yo hago promociones en Instagram, y gracias a Dios, a todo lo que exista, pues comenzamos a monetizar el canal de YouTube. Todavía YouTube no me paga por anuncios. Tengo la primera monetización, que es la que ustedes me pueden enviar donaciones, y también pueden formar parte de la membresía del canal, que te dejo en el primer comentario fijado el enlace por si tú quieres formar parte de la membresía del canal, ya que hay 3 paquetes y obviamente el más caro incluye más cosas. Así que si quieres formar parte de la membresía VIP de este canal, pues entra al primer comentario fijado. Y en cuanto a las donaciones,
Cerca del botón de dar like está como un corazón que pone gracias o supers o algo así, y por ahí puedes hacer la donación que quieras. La verdad, estoy feliz con esto porque a pesar de que es la primera monetización todavía, pues ya es un gran paso, y la verdad es uno de los objetivos que yo tenía desde hace siglos que estoy utilizando este canal, y estoy muy feliz de haber cumplido esta meta. Se vienen muchos videos, le quiero hacer un video específicamente de la monetización, lo complicado que es aquí en Cuba, a explicarles este proceso, ya que ustedes obviamente son parte de mi vida, porque gracias a ustedes es todos estos logros que estoy teniendo, porque sin ustedes literalmente yo no soy nadie, porque nadie vería mis videos. Entonces les agradezco mucho por apoyarme en mis videos, gracias, de verdad. Y bueno, les estoy hablando que si ustedes hacen alguna donación o algo, el dinero yo lo cogería para mejorar la calidad de mis videos, para así ir paso a paso a ganar más y más para poder mejorar, porque mi objetivo es independizarme, mi objetivo es poder rentarme en un departamento en el cual yo pueda vivir solo, independizarme, que en cualquier país ese objetivo es completamente normal, pero aquí, como ya les estuve explicando en un video, es bastante caro. Así que si ustedes hacen alguna donación o forman parte de la membresía del canal, que ya les digo, está en el primer comentario fijado, se los agradezco mucho. Y obviamente si forman parte de la membresía, yo les voy a escribir, porque tenemos hasta un chat privado y todo entre nosotros. Les voy a escribir y voy a estar en contacto con ustedes todo el tiempo, y se los voy a agradecer muchísimo, la verdad. Así que nada, gente, si me apoyan con eso de las donaciones y la membresía, muchas gracias, de verdad. Se los voy a estar respondiendo sus comentarios, todas esas cosas. Así que nada, gente, nos vemos en próximos videos. Los quiero mucho. Si no estás suscrito, suscríbete para que formes parte del mejor canal de YouTube. Es una broma, no empiecen a ponerme que el mejor canal de YouTube es MrBeast, que si es no sé qué. Es una broma. Los quiero mucho, cuídate. Bye bye.